La historia ama a los hombres que empuñaron espadas, a los que cruzaron mares, a los que conquistaron territorios y firmaron decretos, ama a los que se sentaron en tronos dorados y dejaron su nombre grabado en mármol. Pero casi nunca se detiene a mirar a las mujeres que los criaron. Porque antes de un rey, hubo un niño frágil, moldeable, influido, y antes de un imperio, hubo una madre, una mujer que estuvo ahí, cuando el poder todavía no existía, cuando aún era solo una posibilidad. Hoy solemos imaginar el poder como algo público, coronas, ejércitos, discursos, batallas. Pero el verdadero poder, el que perdura, nace en espacios mucho más íntimos, en una habitación cerrada, en una conversación privada, en la educación cotidiana. Las madres del poder no gobernaron desde el trono. Gobernaron desde la cuna. Ellas decidieron qué debía temer un futuro rey, a quién debía odiar, en quién confiar, y qué destino creer que le había sido asignado. Porque cuando alguien crece convencido de que nació para mandar, el mundo empieza a obedecerle. Hoy no vamos a hablar de reinas coronadas. Vamos a hablar de mujeres que gobernaron desde un lugar mucho más peligroso: la intimidad. Hoy hablaremos de las madres del poder. Ser madre del poder no era un privilegio. Era una condena silenciosa. Cada embarazo era político. Cada parto una apuesta. Cada hijo, una amenaza potencial. Estas mujeres sabían algo fundamental: el poder no se hereda automáticamente. Se construye. Un niño podía ser rey, y aún así fracasar, pero un niño educado para gobernar tenía muchas más probabilidades de sobrevivir. Las madres del poder enseñaban a desconfiar, a observar, a callar, a esperar. Les enseñaban que el amor podía ser una debilidad y que la sangre no siempre significaba lealtad. Por eso muchas fueron temidas, porque una mujer que forma a un gobernante no controla un reino, controla el futuro. Olimpias no fue una madre protectora. Fue una madre formadora de mitos. Princesa de Epiro, iniciada en cultos místicos, Olimpias entendió que un rey necesita algo más que soldados. Necesita creer que está destinado a mandar. Desde niño Alejandro escuchó de su madre que no era como los demás, que su origen era divino, que el mundo le pertenecía. Olimpias no le habló de límites, le habló de grandeza. Mientras su padre, Filipo de Macedonia, conquistaba territorios, ella conquistaba la mente de su hijo. Cuando Filipo murió asesinado, Olimpias actuó con rapidez brutal. Eliminó rivales. Aseguró la sucesión. La historia la llamó cruel. Pero la verdad es incómoda. Sin Olimpias, Alejandro jamás habría sido Alejandro Magno. Ella no marchó con el ejército. Pero marchó en cada decisión. En cada conquista. En cada acto de exceso. Roma no se construyó solo con legiones, se construyó con paciencia. Livia Drusila entendió el poder del tiempo y del silencio. Esposa de Augusto, vivió rodeada de herederos que no eran suyos. Durante años observó cómo los posibles sucesores morían uno a uno. Enfermedades, accidentes, destinos oportunamente trágicos. ¿Fue culpable? No lo sabemos. Pero cuando su hijo Tiberio ascendió al trono, el camino estaba despejado. Livia sobrevivió a todos, incluso al propio Augusto. Nunca fue emperatriz, pero fue la arquitecta de la continuidad imperial. Roma prefirió llamarla venenosa antes que admitir algo mucho más peligroso, que una mujer había entendido el sistema mejor que ellos. Cuando el rey de Francia murió, el heredero era un niño. Y el rey no lo supo. Los nobles se rebelaron, los aliados dudaron, los enemigos avanzaron. Blanca de Castilla no pidió permiso. Tomó el poder, gobernó ejércitos, negoció tratados, aplastó rebeliones. Pero su mayor logro no fue político. Fue maternal. Mientras gobernaba Francia,
educó a su hijo Luis para reinar con firmeza y sentido del deber. Cuando finalmente entregó el poder, el reino estaba estable, y el rey preparado. Blanca no soltó el poder, lo sostuvo, hasta que su hijo pudo cargarlo. Isabel de Farnesio no creía en el azar. Cada hijo era una oportunidad. Cada matrimonio, una estrategia. Entendió algo esencial. No necesitaba gobernar directamente para controlar el resultado. Colocó a sus hijos en tronos. Forzó reclamaciones. Reescribió mapas. Fue odiada. Temida. Nunca subestimada. No gobernó España. Gobernó las consecuencias de cada decisión. María Teresa tuvo 16 hijos. Y cada uno fue una herramienta diplomática. Europa no se dividía solo por fronteras, sino por matrimonios. Cada boda era un tratado, cada nacimiento una alianza. Entre sus hijas estuvo María Antonieta, símbolo trágico de una estrategia que funcionó, hasta que dejó de hacerlo. María Teresa entendió que el poder no siempre se gana con guerras. A veces, se hereda desde la cuna. No todas sobrevivieron al rol. Cuando una madre influía demasiado, el sistema reaccionaba. La llamaba manipuladora, loca, monstruosa. Juana la Loca fue separada de sus hijos. Catalina de Medici fue convertida en villana. Otras fueron borradas. Porque una mujer que forma reyes es más peligrosa que un rey mismo. Las madres del poder no gobernaron un año. Gobernaron generaciones. Su legado no está en estatuas, está en apellidos, en linajes, en coronas heredadas. La historia prefirió olvidarlas, porque admitir su influencia significaría aceptar que los imperios también se construyen desde la maternidad. ¿Cuál de estas mujeres crees que fue la verdadera arquitecta del poder, y por qué la historia decidió silenciarla?